Amados, usted tiene que aprender, no solo por usted, sino por su liderazgo, por la gente que trabaja con usted, por su familia. Hay que aprender a descansar. Hay que aprender a descansar porque eso es ser inteligente. El corazón abatido definitivamente sufre mucho. Primero, el cansancio físico se transfiere, según los científicos, se transfiere al cansancio emocional. Y el cansancio emocional afecta el cansancio espiritual. Cuando usted se acuesta a una hora decente, usted se puede levantar a una hora decente. Antes de agarrar un celular por la mañana, asegúrese de que usted fue y planificó con Dios el día de hoy. Señor, ¿qué tenemos para hoy? Señor, gracias por el día. Si le toca caminar, camine. Si le toca orar, ore. Si le toca estudiar la palabra, estudie la palabra. Pero no salga como los gentiles, como si Dios no existiera, a la calle o hablar con gente cuando usted no ha hablado con Dios todavía. Espero que estemos claros en eso, ministros de mi alma y de mi corazón. Somos ejemplos, Amén. no solamente del... Amén. El ministro integral es ejemplo de sí mismo, es ejemplo de su pareja, es ejemplo de su hogar, es ejemplo de su comunidad. Por ende, una persona que está cansado y bostezando todo el tiempo no genera paz. Espero que hayan aprendido eso, pero acuérdense que usted aquí no aprende para usted. Esto usted puede verlo mañana en una persona, un miembro de su congregación o en un líder, un amigo, y usted dígale, mira, ¿estás descansando? ¿Estás descansando? Dime cuántas horas duerme. No, 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 no. ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo? Hay otra pregunta que debo hacerle. ¿Estás tomándote tus medicinas? Si tienes que si te hace falta vitamina, un multivitamínico, y te lo tienes que tomar todos los días, ¿cómo puede un hombre, cómo puede una mujer de Dios ser responsable con otro cuando no puede ser responsable consigo mismo? Hay personas que me dicen a mí a veces, oye, me duele cuando tú me hablas y les pido disculpas porque no es mi intención. Yo pudiera estar hablando de Irán y de Irak, pero no me interesa. Yo tengo que orar antes de dar esta clase y quizás yo no le esté hablando a José Aley, quizás no le estoy hablando a Karen, quizás no le estoy hablando, pero quizás un ejemplo, quizás le estoy hablando a Selvin. O sea, que tenga paciencia y deje que el mensaje fluya, aunque no fluya para usted. ¿Cuál es el cuidado? ¿Qué estoy comiendo? Por amor de Dios. Si te han dicho que el pan te va a matar, por amor de Dios, ¿cómo es el ejemplo cómo vamos a cuidar el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a cuidar el templo del Espíritu si me están diciendo que el pan me va a matar y yo con más gusto me como el pan como si fuera que me estuviera comiendo una bendición? Si me dijeron el azúcar te está matando, ¿por qué sigo comiendo azúcar? Si me dicen, todo el mundo me dice
que debo de tomarme un galón de agua al día. ¿Cuál es el problema? En el año de 2007, yo iba manejando por la ciudad de Brooklyn, New York, un ministro muy ajetreado, un ministro muy preocupado, un ministro eficiente, un buen empleado, un hombre perfectamente balanceado, disque. Yo voy manejando en una Ford Explorer. Wow, ahora que recuerdo, 2005, un año y algo, un vehículo nuevo, de piel, bien lindo. Voy manejando en Atlantic Avenue. Son las 3 de la tarde. Voy manejando, llevo una bonita música cristiana, un CD. Son las 3 de la tarde y a las 7 de la noche yo despierto en un hospital. Yo despierto en un hospital. Miro hacia mi lado, está mi familia, hay un policía y yo estoy en una camilla, no en una cama. No estoy en la emergencia, estoy en una camilla. Estoy en un cuarto y yo pregunto, ¿qué hago en esta camilla? Entonces me explican y me dice una enfermera, te estábamos esperando. Es el policía que te trajo, él parqueó tu carro, otro parqueó tu carro, él te montó en su carro con otras personas, te montaron en la ambulancia, te trajeron al hospital y estás en un pre-op. Pero un pre-op es una habitación donde te van a llevar para operarte. Cuando me dicen eso, y yo digo, pero ¿qué pasó? Amados hermanos en Cristo, a veces hay que pasar algo para poder enseñarlo. Se me había cerrado la puerta trasera. El que tenga oído para entender, que oiga. Se me había cerrado la puerta trasera, me dio un dolor. Yo tenía 3 o 4 días con un estrés y un apuro, y yo semanas y semanas estresado, y llegó un momento de que ya yo no tenía tiempo, yo andaba muy rápido, yo a veces la naturaleza me llamaba y yo aguantaba la naturaleza porque yo estaba muy ocupado. Bueno, llegó un día, se me había cerrado la puerta trasera. El dolor fue tan grande que me desmayé. 4 horas después, me dice el médico, vamos a operarte, tienes una diverticulitis. ¿Qué es eso? Le digo. Tu ano está cerrado. Estás lleno de materia fecal. Hay que sacarla y hay que cortarte. Señores, cuando me dijeron eso, primero lloré. Le di los pasos, le di los pasos de mis tarjetas de crédito y de mi cuenta de banco a mi hija mayor. La operación va a ser en unos minutos. Tienes morfina en el cuerpo. Vamos al centro de operación.
Ya no tengo la familia, solo me queda la enfermera. La enfermera me dice, bueno, vamos a ponerle la anestesia. Y yo le dije, señorita, deme un momento que quiero hablar con mi padre. Venga en 5 minutos, que 5 minutos no van a atrasar a nadie. Y le dije, papá, perdóname. Perdóname por vivir mi vida como que era mía y no tuya. Perdóname porque yo quise ser el pastor y no permitir que tú pastorearas. Perdóname porque yo quise ser el proveedor de mi familia y no enseñarle que quien provee eres tú. Le dije, papá, yo quise resolver todos los problemas y hoy me doy cuenta que sin ti no puedo. Papá, si la operación sale bien, la gente te van a dar gracias, pero la gloria va a ser de los médicos. Si tú me salvas y me evitas la operación, la gloria va a ser tuya. Y te prometo que donde quiera que yo vaya, le voy a hablar a líderes sobre el cansancio y el abuso del cuerpo. Entró la enfermera, agarró mi pene, le entró una manguera para que yo iba a orinar por ahí. Comencé a orinar desde que ella entró el catéter y le dije a la enfermera, hagan los exámenes de nuevo. Y me dio diarrea, me dio diarrea y fui libre de la operación. Fui libre de la operación. El Señor Amén. me libró de andar 3 meses con una funda al lado Gloria a del cuerpo, Dios. sacando heces en una funda. 3 meses hay que durar. Y papá me libró. Jamás en mi vida yo le he cogido estrés a nadie. Por eso, porque si lo único que yo tengo para entregarle al Señor, que yo voy a estar cantando, dije, con mis labios y mi vida. Te adoro al Señor cuando mi vida anda desorganizada y yo no puedo ni siquiera cuidar la salud mía. Ministros del Altísimo, hermanos, cuide su salud.
Beba agua, mucha agua, coma saludable. Usted no sabe que el arroz lo puso el diablo en la mesa para que la gente se lo coma y engordemos como marranos. Y si tanto te gusta, cómetelo 1 o 2 veces a la semana, pero no 7 días a la semana. Compré una arepera de hacer arepa colombiana, venezolana. Me estaba llevando el diablo, era con esa arepera, porque estaba comiendo harina sin control. ¿Qué pude hacer? No. Espero que mi testimonio no sea profético. Reprendo todo espíritu de profecía en mis palabras hacia ustedes. Le pido a mi Padre que no permita que lo que yo le estoy diciendo a ustedes se convierta en una profecía, sino en una palabra de atalaya. Cuida tu salud. Camina. Un ministro de Dios que, ay, yo no salgo a caminar. Me pongo, camino 8, 9 kilómetros por día, porque si no me va a dar neuropatía y las piernas me van a engordar y me va a dar coágulos en las piernas y voy a andar encorvado. Y mi esposa, que yo le llevo 15 años, se va a buscar otro y le van a dar lo que yo no le podía dar. Y mis hijos, mi hijo de 3 años y medio le va a decir papi a un individuo por ahí. Y no voy a acompañar a mi hija o a mis nietas a su boda. Antes de empezar hoy a hablar sobre atributos de Dios, ¿cuáles son los atributos que yo tengo que copiar? Que yo aprendo. Yo quiero que alguien me diga por qué el Espíritu Santo me puso a decir esto. O si no, yo estoy aquí para pasar vergüenza nada más. Porque yo dije cosas muy íntimas aquí. Micrófono abierto. Y apago porque tengo que ir a lavarme la cara. Pero los escucho. Pato, lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos cuidamos nuestra boca al comer, ¿no? La verdad es que a veces no hacemos dieta y estamos vivir el corre-corre diario y Amén. no nos damos cuenta que eso nos afecta, que eso nos afecta, que hay que descansar, que hay que es caminar, sino los afanes del día a día de cumplir las cosas nos lleva a que nos descuidemos de nuestra propia salud y de nuestra vida. Que Dios le bendiga, pero se encuentren bien. Bueno, tremendo testimonio, pastor, doctor Natanael. Uno pues escuchando esto recapacita, ¿verdad? Porque llevamos un afán en el ministerio y creemos que pues llevando todo eso, o sea, estando allí siempre, pensamos que así es la manera en la cual estamos sirviendo a Dios de manera, sí, de manera buena. Entonces, uno tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo, ya porque ahí es donde Él hace morada y eso es lo que uno tiene que cuidar, mucho más la salud, porque nosotros somos seres humanos y debemos pues llevar una, una vida cotidiana saludable, sin descuidar nada del ministerio ni nada de la familia. Que todo, o sea, todo esté en una balanza, o sea, todo esté al mismo nivel, tanto el ministerio como la familia, como el trabajo secundario. Amén. Un último más. Un descuido, un descuido
de nuestro propio cuerpo es un atentado terrorista espiritual contra el ministerio. Porque para ejercer el ministerio, nosotros debemos estar en salud. Y es la intención del Espíritu Santo. Vemos nosotros en la Biblia un texto sagrado que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero además de eso, en una oportunidad, un maestro de la ley le dice al Señor, Señor, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? El Señor le dice, amarás a tu padre con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno debe de amarse a uno mismo. Y uno debe procurar que hay una intención en Dios mediante su relacionador público de escritura que se llama Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios la escribió el Espíritu Santo. Por tanto, dice el texto sagrado que debemos nosotros de amar a nuestro prójimo, el segundo mandamiento, como a nosotros mismos. Pero ahí hay un modo de desviación porque el enemigo, esa parte, las dos partes él las afecta, pero esa parte de amarnos nosotros a nosotros mismos es un gran descuido, inclusive casi de eso no se predica y de eso se tiene que predicar. Entonces, yo acojo algo tan bonito y creo que estos también son los atributos de Dios, que tengamos salud, son atributos de Él para nosotros. Él se refleja Él en nosotros, pero yo quiero compartir algo con el rector y con todos ustedes. El cuidarnos a nosotros mismos es una pregunta que yo sé que le va a inquietar al rector Natanael. También incluye que nosotros cuidemos nuestros cuerpos por fuera. Porque hoy día, no sé, yo he visto, me van a perdonar, pero debo decirlo. Si necesito corrección, amén, la recibo en el nombre de Jesús, porque estoy para aprender. Pero el templo del Espíritu Santo hay que cuidarlo por fuera y por dentro. Porque dice la palabra de Dios que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. Pero el que se une al espíritu, un espíritu es con el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque también nuestro aspecto físico hacia afuera debe ser un espejo de vestirnos, aunque el término sería muy complicado de digerir, de vestirnos saludablemente. Porque es templo, es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente es un templo por dentro, sino que también es un templo por fuera. Es todo cuanto humildemente me da el Espíritu para compartir en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Señores, hay algo que se llama los achaques de la vejez, lo que es un error. No se debe decir achaque de la vejez, sino descuido de la juventud. Cosas que hicimos mal cuando jóvenes son las cosas que nos atacan cuando llegan los años. Señores, Dios les bendiga. Hoy tenemos un tema bastante profundo e interesante, los atributos de Dios. Y algunos de ustedes van a estar exponiendo atributos de Dios.
y hablándonos con nosotros sobre eso. Tómense su tiempo, por favor. No se pueden tomar más de 20 minutos porque lo vamos a cortar. Señores, tenemos con nosotros a Karen. Karen está con nosotros el día de hoy. Ustedes dicen que Karen Colombia. Colombia no es un apellido. Para que lo sepan, no vayan a ustedes a decirle no, porque yo le dije a Karen Colombia. Lo que pasa es que hay gente que cree que tienen el derecho a robarse el nombre de su país para ponerlo por apellido. Pero imagínense, si aquí tuviéramos Juvenal Gómez Colombia, José Aley Colombia, junto con Karen Colombia. Karen trabaja con nosotros en la Universidad Teológica Interamericana. Es egresada de la carrera de consejería y también estudió con nosotros un buen tiempo teología. Karen muchas veces estará hablando con ustedes o le escribirá a ustedes, especialmente si usted, por ejemplo, deja de entregar varias tareas o falta. Van a recibir un correo de Karen diciéndole, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Jonás? ¿O dónde andas, Caín? ¿Por qué has traicionado la universidad? Si cualquier cosa, si ustedes ven un correo que viene de Karen, es porque ella tiene la autoridad y nos representa. También la verán en otros tipos de actividades, que ahí estamos, nosotros estamos en el mundo, por todas partes. Señores, estamos listos. Estamos listos para la batalla. ¿Quién hizo su tarea? Bueno, profe, yo hice lo que usted dispuso. Gloria a Dios. Podemos, podemos comenzar. Pues entonces, cuando este es el formato. Yo hago mi presentación, dura unos minutos hasta que usted dice, nunca más de 15. Entonces usted abre para preguntas, le hacen 3 preguntas o 2, quien tenga preguntas, y luego usted pasa al próximo. Y usted dice, ¿quién es el próximo? Entonces el próximo comienza. Y yo estaré aquí junto con Karen, estaremos observando y poniendo notas para que ustedes sepan que estamos aquí. Sí, con abrazo. Señores, les dejo en este momento con nuestro presentador inicial. Recuerden mencionar el atributo que tienen, mientras otros estarán escuchando la grabación. Los que están aquí en vivo disfrutarán de este momento. Dios les bendiga. El pastor Juvenal Gómez y en el lado del reloj, el hermano José Aley estará encargado de time management para que si en 20 minutos Juvenal no ha terminado, será, o cualquier otra persona, será amable para decirle, no de mi parte, sino de sí mismo, hermano, su tiempo terminó. Un abrazo. Amén. Gracias, pastor. Buenas noches para todos. Mi nombre es Juvenal Gómez, de acá de la ciudad de Soledad, en Colombia. Dios es bueno, pero la tarea que nos puso el pastor es tremenda porque los atributos de Dios son varios, pero a veces se correlacionan en uno solo. Y yo comencé con la pregunta, ¿quién es Dios? Y la respuesta que le di es la esencia y puro espíritu, porque el Padre siempre ha existido, porque Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre por los siglos de los siglos. Y Dios está en mi vida, o en la vida de ustedes también, es cuando nosotros cumplimos los mandamientos y preceptos, y eso significa obediencia. Mira, tú tienes una Biblia en español aquí. Por cuanto todo lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo con amor y devoción. Y eso significa servirle sin ninguna retribución. Dentro de los atributos de Dios encontramos
a Dios. Dios es la trascendencia, Dios es inmanencia, Dios es autoexistencia y Dios es perfecto. 4 atributos que me tocaron y los definí de esta manera. La trascendencia de Dios se puede mirar de 2 maneras teológicamente. En primer lugar, lo podemos mirar, es más allá del universo creado por Él mismo, a su voluntad y por amor para su Hijo. Y en segundo lugar, lo podemos mirar desde este aspecto, porque Dios es distinto de su creación, no es parte de ella, pues Él la creó y está encima de ella, y Él mismo la dirige y la sustenta. O sea, que Dios es más grande que la creación misma. O sea, Él no depende de ella, sino la creación depende de Dios porque Él ha creado todo de la nada. El versículo en que me basé fue Hechos 17, versículos 24, 25 y 27. Y dice en la versión de la Nueva Biblia Internacional, de NBI, dice su palabra, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor de los cielos y de la tierra, no vive en templos construidos por los hombres, ni se deja servir por las manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, es Él quien da toda la vida, el aliento y todas las cosas. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren en verdad. Y Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esto significa que Dios es trascendente porque Él lo hizo todo a su voluntad. Lo muestra al mundo como un Dios creador y lo muestra como el administrador de todo lo creado. Y Él es más grande que todo lo creado y Él provee todo lo que necesitamos si el hombre lo busca en verdad y hace un pacto con la humanidad de amor, fidelidad y obediencia. Un Dios trascendente no está limitado por lo que Él mismo creó y no depende de lo que Él ha formado. En el segundo aspecto, miramos la inminencia de Dios, pero tenemos varias definiciones de la inminencia de Dios y es porque Él interviene en todo lo creado en forma activa y en la humanidad como guía espiritual. La creación sí depende de Dios en todo sentido, porque todo lo creado necesita de un creador para poder subsistir y funcionar bien. Dios interviene a pesar de ser distinto de la creación, porque Él la hizo a su voluntad y porque Él la sostiene y no la deja sola. Al contrario, está pendiente de todo lo creado y que el ser humano, cuando se descarrile, Él lo busca, le da una oportunidad para que lo adore en verdad y lo busque porque todas las cosas dependen de Él. Un Dios inminente opera en cada detalle de la creación. Al tiempo de dirigirla, está inmiscuido en ella, está cerca de lo creado y de sus criaturas, porque todo depende de Él. También una forma de interpretación no solo de lo que se conoce, sino también de lo que no se conoce, de la parte de Dios.
Y podemos decir que Dios es la causa de todas las cosas y todas las cosas están en Dios y no hay nada fuera de Él, porque en Él hay todo lo que existe. Entendamos estos dos conceptos en forma práctica. Dios está cerca de su creación y eso se llama inminencia. Y Dios está por encima de su creación y eso se llama trascendencia o trascendente. El versículo de la inminencia que utilicé fue Job 33, versículo 4 y dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento de Él Todopoderoso me da vida. Esto significa que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y que todos dependemos de Él. Y si nosotros lo colocamos a Él en primer lugar en nuestra vida, Él nos guía por medio del Espíritu Santo. La tercera o el tercer aspecto que encontramos de Dios es la autoexistencia de Dios. Dios le revela a Moisés su nombre y su existencia en medio de la zarza ardiente y cuando le entrega las tablas de los mandamientos escritas por su dedo. Y Moisés dice, ¿qué le digo al pueblo? ¿Cómo te llamas? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Él no cambia y es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios existe por su propia esencia y naturaleza divina, porque Dios es vida eterna en abundancia y es la fuente de todo lo creado. El versículo en que me basé de la autoexistencia de Dios es Isaías 40, versículo 28 al 31. Y vamos a leerle la palabra que dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra, no se trabaja ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán unas nuevas fuerzas, los levantarán las alas como el águila y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso significa que Dios nos dice que Él nunca falla. El que fallamos somos nosotros. Él está atento a los que le buscan y le da fuerza al débil porque Él nunca se cansa. Las fuerzas del hombre son extremadamente limitadas, pero la fuerza de Dios es ilimitada e inagotable. Por eso debemos colocarlo o colocarles nuestras cargas a Él. Jesús dijo, venid los cargados y trabajados y yo los haré descansar. El Espíritu Santo emplea el ejemplo del águila, que no permanece perpetuamente joven, periódicamente toma brillo sobre sus alas, a las que da una apariencia joven, porque ella se renueva. Y para finalizar, el cuarto precepto es el Dios perfecto. El Dios perfecto, Dios no tiene defecto ni fallas. Y este atributo infunde en los demás atributos divinos. Él es el amor, Él es sabio, Él es misericordioso con sus hijos, porque todos sus caminos son justos y rectos, y Él es un Dios fiel, donde podemos confiar en Él. El versículo de la perfección de Dios lo encontramos en Deuteronomio 32, versículo 4, y dice su palabra, Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Cada cualidad de Dios y cada atributo y cada decisión que toma es perfecta. Él es fiel, justo, puro, amable, amoroso, pero también castiga si no lo obedecemos. La perfección es una cualidad que solo le pertenece a Dios, porque Dios es perfecto por su naturaleza divina y todo lo que hace es perfecto. Dios nos pide a nosotros que seamos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y culmino con esa cita de Mateo 5, versículo 48. Que mi Dios los bendiga, mi Dios los guarde, la gloria sea para Dios. Continuamos con... No, no, espérese. No, espérese. Por favor, pregunte si alguien tiene alguna pregunta, porque todavía hay que personas que andan con el cuchillo para... Ah, pregunte, ministro, si alguien tiene alguna pregunta. Abra su micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta por los atributos de Dios de estos cuatro aspectos que hemos tratado en este momento de los atributos de Dios? Dios es trascendencia, Dios es inminencia, ¿ya? Todo es inminencia, Dios es autoexistencia y Dios es perfecto. ¿Todo quedó claro? Si no, continuamos. Tengo una pregunta, eh, hermano. Eh, Solamente una pregunta. ¿Por qué es importante la trascendencia de Dios? La trascendencia de Dios la podemos mirar de dos maneras, porque Él creó el universo a su voluntad y lo hizo por amor a su Hijo, y porque Él es distinto de la creación, o sea, Él creó, no es parte de ella, sino que Él la creó a su voluntad. Él está encima de ella, Él mismo la dirige y mismo la sustenta. Y recuerden que en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios, ¿verdad? Entonces, Él hizo la creación por amor. Amén. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, entonces continuamos y le pido a nuestro hermano Selvin y Lucas que continúe con su presentación de los atributos de Dios. Sí, soy yo. Es una bendición de poder saludarles, compañeros de la clase en esta hora de la noche, obviamente. Eh, a mí me tocó cuatro temas muy importantes sobre
los atributos de Dios, obviamente. Eh, el punto número uno, uno de los atributos de Dios es celoso. El atributo, si nos vamos a la definición del atributo donde dice que Dios es celoso, puede parecer extraño o incluso negativo para nosotros como seres humanos, pero cuando entendemos profundamente en de una manera en el contexto bíblico o teológico, como diríamos, de esa manera, descubrimos que es algo poderoso su amor, su santidad y fidelidad, obviamente, pero si iríamos al contexto bíblico, obviamente vamos a tener que estudiar un poquito sobre uno de los textos más directos en la Biblia. En, lo encontramos en Deuteronomio 4:24. Dice, ¿por qué Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso? Pero también se encuentra en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, uno de los 10 mandamientos. A los que han leído eso, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Pero si preguntaríamos, ¿qué significa que Dios es celoso? Que alguien preguntaría, ¿qué significa? Eh, no se trata quizás de los celos humanos que son impulsados por inseguridad o envidia, control. Eso no es el tipo de celos como de los humanos. Los celos de Dios son santos, eh, puros y justos. En hebreo la palabra usada es kana, un Q, A-N-N-A, que no, bueno, realmente no sé cómo se pronuncia, pero la palabra usada es kana, que implica un celo ardiente por lo que es correcto y suyo. Pero, ¿qué tipo de celos tiene Dios? Si uno preguntaría, ¿qué tipo? ¿Cuál es? Eh, de hecho, voy a mencionar dos puntos muy importantes. El número uno es celos por su gracia. Dios no comparte su gloria con nadie, obviamente, porque solo Él es digno. Isaías capítulo 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. El segundo punto, celos por su pueblo. Zacarías capítulo 8, versículo 2, con celo grande estoy celoso por Sión. Hay más características muy importantes sobre los cuáles son los o qué tipos de celos tiene Dios. Entonces, es muy importante saber sobre este atributo, lo que es celos de Dios. Nos muestra que Dios no es indiferente. Él, el Dios que tenemos o el Dios de nosotros Él siente pasión por sus hijos. Nos llama a la fidelidad, obviamente. Dios nos trata de decir o nos dice que no podemos servir a Dios y a otros dioses o, por ejemplo, ídolos. No sé si, bueno, de hecho, en, en, en mi país, yo soy de Guatemala, hay muchos pueblos que tienen ídolos, que honran a otros ídolos, como por ejemplo, eh, o quizás no solo en Guatemala, sino que todo lo que es latino. Por ejemplo, en México, Guatemala, adoran no se puede servir a Dios y a otros dioses como de esa manera. ¿Por qué?
realmente nosotros como seres humanos es muy importante saber del atributo que es los celos, sino que al lado positivo nos da la seguridad. El Dios que tenemos es un Dios vivo, Él pelea por nosotros, nos guarda y no nos abandona. Entonces, una reflexión final sobre este atributo, lo que es los celos, es el celo de Dios no es débil, no es una debilidad, ni, ni una ira, ni enojo irracional, como podríamos decir, sino que es una expresión de su amor exclusivo para nosotros, de su deseo de tener una relación íntima y santa con nosotros. Eso es el tipo de celos que Dios tiene a nosotros, nos protege para no inclinarnos a los dioses que no tienen poder, obviamente, son hechos a manos del ser humano, sino que pues Dios nos cela no para controlarnos, sino porque nos ama demasiado como para compartir, como para compartirnos con lo que nos destruye. Ese tipo de tributo que nosotros como seres humanos que deberíamos de saber es muy importante, es de que el tipo de celo que Dios tiene hacia nosotros es de que no nos inclinaríamos a dioses que no tienen poder. Entonces, eh, el, el punto número dos, uno de los atributos de Dios más, bueno, todo es importante, pero lo que me tocó a mí es la ira de Dios. El atributo de Dios, la ira o sinónimo de enojo, algo, todo eso. Entonces, la definición, la ira de Dios es una reacción justa, santa y moralmente correcta frente al pecado, la maldad, la injusticia, la idolatría y toda forma de rebelión contra su voluntad. No es solamente emoción descontrolada, ni es un vengativa como la humana, como nosotros cuando nos enojamos, quizás no podemos controlar nuestra emoción y ya, sino que es el resultado de su santidad absoluta y su amor por la justicia. Si nos preguntaríamos a nosotros mismos o preguntaríamos, ¿por qué Dios se enoja? ¿Por qué su ira? ¿Por qué y por qué muchas veces? Entonces, Dios se enoja porque es santo. Si iríamos al término bíblico o iríamos al contexto bíblico, en Isaías capítulo 6 versículo 3 dice, el pecado es completamente contrario a su naturaleza perfecta, su ira se manifiesta. Menciona mucho lo que es en la Biblia contra el pecado persistente, contra la idolatría. Dios se enoja porque contra la opresión y la injusticia, contra el rechazo de su gracia, Dios se enoja, porque, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Eh, si uno pregunta automáticamente ¿se contradice la ira de Dios con su amor? No, Dios es perfectamente amoroso, fiel, eh, misericordioso, justo al mismo tiempo. Todo eso positivamente, su ira no niega su amor, es parte de él. Un ejemplo, un ejemplo claro es Jesús. Él amó perfectamente, pero también se airó con justicia. Marcos 3:5 menciona también en Juan capítulo 2 de 13 a 17, pero
¿Es eterna su ira? Quizás preguntaríamos, ¿será que su ira de Dios es eterno o es para siempre? O no necesariamente. La Biblia muestra también que la ira de Dios es temporal, mientras que su misericordia es eterna. Salmos 30, capítulo 30, versículo 5. Entonces, la ira de Dios no es caprichosa, es un resultado de su santidad. Sin ella, Dios no sería justo ni perfecto. Su ira no está en oposición de su amor, sino que ambos trabajan juntos para redimir al mundo. El que entiende este atributo, o es muy importante entenderlo como humanos, el atributo de Dios, como es mencionado ya, la ira, es temer a Dios, tener temor y verdad, pero también se refugia en su gracia. Es muy importante entender el atributo de lo que es la ira. Un tema más de que el atributo de Dios también es misericordioso. Misericordioso. La misericordia de Dios es en su compasión activa hacia los que sufren, los que han caído y los que están perdidos, en el acto divino de no dar al ser humano lo que merece, por ejemplo, castigo, sino ofrecerle un perdón, obviamente, y restauración por amor. La palabra, la palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento es raham, quiere decir compasión profunda, como la de una madre. Y en el Nuevo Testamento griego, eleos, también se traduce como misericordia, piedad, ayuda y compasiva. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios misericordioso, no os desamparará ni os destruirá. La misericordia de Dios es parte esencial de su naturaleza. Dios no solo tiene misericordia, Él es misericordioso por esencia. Lo menciona la Biblia en Éxodo 34:6. No actúa lástima ocasional, sino porque su corazón está inclinado al amor compasivo. Es abundante e inagotable. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Misericordia de Dios se menciona en Salmo 136. La misericordia de Dios también menciona en Éxodo 34:6. Entonces, la misericordia de Dios se manifiesta, por ejemplo, perdonando el pecado, perdón. La misericordia de Dios se manifiesta en que Dios perdona nuestros pecados, aliviando el sufrimiento, dando nuestras oportunidades. Dios mostró misericordia con Jonás, por ejemplo, con el pueblo de Israel, con David, con otros personajes que están en la Biblia. Dios mostró su misericordia por aquellas personas de la historia y también con nosotros. Dios muestra misericordia, todo eso. Entonces, eh, es muy importante saber sobre la misericordia, es uno de los atributos de Dios. Entonces, la misericordia de Dios es el río que fluye desde su corazón santo hacia los corazones rotos. No es una debilidad ni indiferencia al pecado, sino su decisión libre de amar, perdonar y restaurar al caído. Eso es misericordia de Dios, da sentido a nuestra esperanza y nos invita a vivir confiadamente, o nos invita a
vivir tranquilamente, confiado, sabiendo que Él nos trata como merecemos, sino con un amor eterno. Entonces, son uno de los atributos que me tocó estudiarlo y al mismo tiempo voy entendiendo mucho sobre esto. Es muy bueno. Entonces, eh, es todo lo que estudié. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, me lo pueden preguntar. Quizás, eh, no sé si tienen alguna pregunta sobre lo que es la ira, la misericordia, eh, los celos de Dios, cuáles son los celos, qué tipo, cómo. eh, Pregúntame, estoy para responderles quizás. Elvin, yo quería corroborar algo de lo que tú hablaste de los celos, si me lo permites. Sí, sí, pregúntamelo, no pasa nada. O sea, yo tengo una definición de que los celos de Dios no comparte su divinidad y gracia con nadie. Y él cuando lo otorga o la otorga, no quiere que se la quiten ni se lo arrebaten. Eh, sí, 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 te estoy escuchando. Bueno, Entonces, exactamente. sí, sigue, sigue, sí, sí, hay más. Eh, los celos de Dios, como tú dices, no se comparta con nadie, ¿verdad? O de esa manera, realmente no muchos escuché, pero ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? No, y era una acotación que te hacía a lo que tú decías, que Dios es celoso, pero Dios no comparte su divinidad y gracia con nadie. Y Él cuando la otorga, no quiere que la gente se lo arrebate. Cuando Él otorga su gracia, Él no quiere que se la arrebate nadie. Por eso Él pelea por cualquier alma. Él no quiere que ninguna alma se le pierda. Ya. Y eso también significa que la ira de Dios es porque muchas veces no se cumplen sus preceptos y sus mandamientos y somos desobedientes. Y Él quiere corregir a su pueblo para que dependa de Él, para que vea que Él es el Todopoderoso, que todo lo puede y nosotros tenemos que estar sujetos a Él en bendición. Amén. Entonces, ¿algún, alguna otra pregunta, quizás para darle tiempo a alguien más? Yo diría que el próximo. Gracias. Entonces tengo que mencionar Sí. al iPhone 774, 774, 279. Amén, amén, bendiciones. Un gran abrazo para todos. Me parece un desafío la tarea que nos pone a nosotros el rector y obispo de la Universidad Interamericana y Teológica. Y es algo que
que exige de nosotros que pongamos sobre un papel una tarea. Yo no solamente la puse en el papel, sino que la puse en mi corazón. Y en ese sentido, voy a decir de las que puse en mi corazón que no están en el papel de la tarea. Es importante, es un trabajo extenso. Y es maravilloso hablar siempre y será siempre maravilloso. Y la razón de ser de la creación de este mundo es debido a sus atributos. Ahora bien, el primer atributo que yo quiero tocar, no lo puse en el papel, es que Dios es un Dios restaurador. Desde un principio, cuando toda la armonía de Dios estaba marchando perfectamente a la usanza de su perfecta y santa voluntad, esta entró en un periodo de crisis y se rompió. Digamos que Dios tenía conocimiento de esto porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Sí tenía conocimiento. Entonces, a través de que el Señor permite esta rotura, Él abre un espacio para ensanchar su creación. En el Génesis 3:15, nosotros vemos que Él se dirige a la serpiente y le dice a la serpiente: yo voy a poner enemistad entre tú y mi simiente. Mi simiente te va a aplastar la cabeza, pero tú vas a alcanzar a hacer algunas cosas en el calcañar. Y desde ahí, desde el principio de la creación, estamos viendo a un Dios restaurador que disciplina con santidad su propósito. Ahora bien, hay algo que tiene que ver con la genealogía de Jesús. Y por ahí vamos. El Dios restaurador. Y es la historia de Ruth y Noemí. Hay tres mujeres: Noemí, Ruth y Orfa, que salen de Jerusalén porque en Jerusalén había ausencia del pan y se van a Moab. Noemí tiene dos hijos y estos dos hijos de Noemí se casan en Moab con Ruth y con Orfa. Los dos mueren y Noemí escucha que en Jerusalén había vuelto el pan y decide regresar a Jerusalén. Le dice a ambas, a Ruth y a Orfa, que ellas pueden quedarse en Moab, un país que no adora a Dios, que no sirve a Dios y que anda detrás de dioses paganos. Pero resulta que Ruth aprendió de Noemí y cuando Ruth le propone que ella regresa, Orfa le da un beso, pero Ruth no decide darle un beso, sino que Ruth decide seguir los pasos sin saber a dónde iba. A veces
nosotros, para encontrar grandes propósitos en la vida, a veces debemos de decidir cosas que son muy difíciles. A Abraham ya le tocó salir de Ur de los Caldeos y él no sabía a dónde iba, pero a dónde iba era a una tierra que fluye leche y miel y era dirigido por Dios. ¿Qué resulta? Que Ruth llega a la tierra de Booz. Es muy larga la historia y usted la conoce. Y Booz se encanta de Ruth y le dice y le extiende una invitación a que se case con él porque él era su pariente redentor y era el único que la podía redimir de una situación tan complicada como la que vivieron Ruth y Orfa. Orfa se quedó en Moab y no se supo jamás de ella en la Biblia. Hay ocasiones que uno tiene que rifársela en la vida espiritual y Ruth se la rifó. Se la rifó buscando a un Dios que la restaurara. Por eso es el Dios, para mí, el primer propósito divino, el atributo más, no es que es más hermoso, él es todo, pero este atributo del Dios restaurador, el Dios que restaura, el Dios que nos levanta cuando ya nosotros no podemos más. Y que su mano todavía no se ha cortado, que está ahí para extenderla, para sanar, para restaurar, para levantarnos. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Es un Dios de restauración. Tal vez alguno de nosotros en esta hora necesita restauración y debemos de saber que la restauración está en Dios. Ruth le hace caso a Noemí, llegan a Jerusalén, se casa con Booz. De ese matrimonio nace Isaí. De Isaí nace, escuchen bien, de Isaí nace David. Ruth, abuelita de David. Y de David viene Jesús, el restaurador del mundo. Por eso me es de mucha importancia señalar aquí que uno de los atributos, yo no digo más poderosos, pero que tiene que ver con la salvación nuestra, nace ahí, en una decisión de Ruth, que no se quede en Moab y va tras su pastora Noemí. Y ahí encuentra ella la restauración y la vida hacia nuevos senderos. Figura de la restauración y la vida de nuestros senderos cuando andábamos en delitos y pecados. Porque de esa semilla, que no era judía, que no era hebrea, moabita, amadores de ídolos, de ahí viene Jesús para restaurar este mundo. Entonces, enfocando yo eso que lo tengo muy profundo en mi corazón, veo el propósito de uno de los atributos maravillosos, prodigiosos de Dios, es el Dios restaurador que restaura. También puedo ver el Dios restaurador en Lamentaciones 3:23, que es un Dios de nuevas misericordias cada día. Nuevas son sus misericordias cada día. Sabemos lo que es misericordia, ¿verdad? Misericordia es tener compasión de los males ajenos
y remediarlos. Y eso es restauración. Eso es restauración pura. Ahí no hay ninguna otra cosa. Eso es restauración santa. Sus misericordias son nuevas. ¿Qué significa todo esto, amados teólogos? Que Dios, sabiendo que nosotros en la carne, cada, cada día cometemos pecados y errores, hay unas nuevas misericordias que nos espera en Él cada día para restaurarnos y reivindicarnos. Y eso es restauración. Si paso a Juan 3:16, ya todo conocemos. Ese porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, iglesia del Señor, eso es restauración. Eso es llevarnos a la habitación del banquete, como dice el Cantar de los Cantares, para hacer de nosotros algo nuevo como Él se define. Es un Dios de algo nuevo. Es un Dios que es amor. Una de las epístolas de Juan lo define, que Dios es amor. Que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso que Él manda, yo me voy, pero le voy a dejar a ustedes un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Eso es restauración. Hermanos, hoy día hay pastores que no se hablan. Hay hermanos que no se hablan. Hay un espíritu de murmuración y de crítica contra las autoridades de la iglesia. Andamos en busca de otras cosas y nos olvidamos que el Dios restaurador nos ha dicho a nosotros: ustedes son siervos inútiles que hacen simplemente lo que a ustedes se les mandó a hacer. Y ojo con esto, lo inútil no es que lo seamos para el mundo de la carne, sino que lo inútil está lleno de humildad en nosotros para saber que hay un Dios que sí nos puede dirigir. Hermanos, muchas veces Dios habla en la iglesia y la gente se va diciendo: eso que dijo el pastor fue que se lo contaron. Eso que dijo el pastor fue para mí. Ya no vuelvo más a esta iglesia. Y ese es un signo de que necesitamos restauración. Podría hablar y durar aquí mucho tiempo, pero mucho tiempo, hablando de los atributos de Dios. Pero sé que otros tienen participación y estos dos se han apoderado de mí, plus lo que se escribió en la tarea, porque estos que no escribí en la tarea, a mí particularmente me parecen que son definitorios cuando se habla de los atributos de Dios. Buenas noches y disponible para cualquier pregunta.
Alguien que tenga una pregunta, por favor, para el hermano. Para mí ha sido algo muy especial esta clase. He aprendido, porque me tomé el trabajo de leerlo, los atributos de Dios. Y me pude dar cuenta que es como si hiciéramos la discriminación del ADN, de la naturaleza de Dios. Es la esencia de Dios. Cada uno de los que usted ha podido exponer en esta noche, y si los miramos desde el conjunto de cada uno de ellos, podemos determinar de que este es el ADN. Y cada uno de ellos demuestra de que Él es Dios. Creo que cada uno de los atributos de Dios es para resaltar que Él es Dios. Creo que si alguien no hay preguntas, pues me gustaría compartir los que me tocaron a mí. Y me tocaron bondad, eterno, creador y verdad. Por eso decía de que estos conjuntos de atributos que hemos podido eh, exponer en esta noche es como estudiar el ADN, la esencia, la naturaleza de Dios. Y algo que me llamó mucho la atención de la clase anterior que no pude estar, algo que dijeron que fue muy profundo, que por eso Dios nos adoptó, porque los hijos podían ser desheredados, pero los adoptados no. Y pude entender y se me abrió la visión y mi sentido espiritual a eso profundo. Y pude llegar a determinar de que esto que estamos exponiendo hoy es el ADN de Dios, la naturaleza, lo que lo hace ver como Dios. Cada uno de ellos refleja la esencia de que Él es Dios. Dios en su bondad y misericordia. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía todas las cosas. Y Él siempre, como dicen los exégetas, va siempre un paso adelante de la humanidad. Hablando del atributo de la bondad, es la excelencia y la perfección moral de Dios. Dios es bueno por naturaleza. El Salmo, permítame leerle en esta noche 34:8. Es algo muy, muy importante que vamos a ir desglosando en esta preciosa noche. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Todo esto que estamos hablando en esta noche de los atributos de Dios, de la naturaleza, de la esencia, de lo que se puede ver, de lo que se puede tocar, aun cuando Él sea un cuerpo que no lo podemos tocar, a través de todos estos atributos hay una revelación profunda de la identidad de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Y esto Dios se lo da a sus hijos, esta revelación, porque han de tener este mismo sentir y han de poder participar de esto para poder ser hijos de Dios. En la excelencia de la bondad de Dios, la misericordia tiene mucho que ver. La bondad de Dios ha determinado que Dios siempre ha determinado el bien, aun cuando hay gente mala, gente perversa. La escritura dice, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Es alguien bondadoso, alguien que es imparcial, que tiene una esencia tremenda. Y esto de la bondad de Dios nos lleva a reflexionar acerca de que por naturaleza tenemos que ser buenos como Él es bueno. Quizás nos cueste mucho trabajo, pero tenemos que practicarlo. Y cada quien va a crecer a medida de que esto se vaya haciendo una sentida realidad en nuestra propia vida. Cuando comencemos a practicar la bondad de Dios, la misericordia, cuando aprendamos a tener y dar de lo, aún no teniendo, dando bondad, entregando, yendo un poco más allá. Otro punto que me tocó a mí, que me gustó mucho, es la eternidad de Dios. Y habla de que Dios es eterno.
Él es el principio, Él es el fin. Antes de todas las cosas ya Él existía. Demuestra esto de que Él sigue siendo Dios y que hemos sido llamados no para hacer en esta vida, sino para trascender a la gloria de Dios. Quizás muchos ven la muerte como algo fatal, pero si nosotros estudiamos bíblicamente, es la puerta que nos lleva a la eternidad, a la vivir en la plenitud de la excelencia de Dios. Eso es lo que es la muerte, pero si usted la mira desde otros ojos y desde otra perspectiva, pues va a ser llanto, dolor y sufrimiento, pero para los que estamos en Cristo Jesús, la muerte es la puerta para ingresar a la eternidad de Dios, a ser partícipe de cada una de las virtudes de Dios. Cuando se manifieste en nosotros cada una de estas prerrogativas de la bondad, de la eternidad de Dios, porque dice que hemos sido llamados a ser eternos como Él, a ser iguales y semejantes que Él. Él no se reservó nada en su amor y en su infinita misericordia, lo quiso dar todo. Tanto así que entregó a Jesús, su Hijo amado, por nosotros. Hablando de la eternidad de Dios, quiere decir de que antes de lo que usted está viendo hoy en día, ya Él lo tenía dispuesto para usted y para mí. Antes de que las cosas fueran hechas, ya existían en el corazón y en el pensamiento y en el corazón de Dios. La eternidad de Dios significa que Él existe sin principio ni fin, que Él es Dios. Él no está limitado a un determinado lugar y tiempo. Él es inmensamente grande y poderoso. Esto que estamos hablando en esta noche nos demuestra que este atributo de Dios, su eternidad, le demuestra a la humanidad que aunque muchos han querido hacerles de espaldas, cada vez que te ve el sol y ve la luna en la noche, hay un testigo fiel que está demostrándole a los hombres y a la humanidad y a la tierra de que hay alguien que se tomó el trabajo de hacerlo para nosotros, para que en su bondad, en su amor, en su eternidad, podamos participar del bien y de la misericordia de Dios. Demuestra que Dios es creador. Dios es creador y que todas las cosas las hizo Él por el poder de su palabra. Determinó e hizo como Él quiso. Poder de Dios en la manifestación más grande, en la manifestación de su palabra. Cuando habla de que Dios es creador, dice, en el principio creó Dios los cielos y lo creó de la nada, de donde no existía nada. Dios creó lo que usted y yo hoy estamos viendo. Así que esto es algo bien importante que debemos hacerlo una realidad en nuestras vidas para poder participar de la excelencia del llamamiento de Dios para nosotros. Habla de que Dios en medio de la creación se tomó el trabajo de ordenar todas las cosas. Cada cosa que usted está viendo le dio un orden, un comienzo, un final, un movimiento. Todas las cosas que Dios hizo, las hizo porque Él es bueno y porque nos amaba, porque sabía de qué cosas teníamos necesidad antes de que usted y yo lo tuviéramos. Ya Él lo había determinado. Y el último atributo que a mí me tocó es el más hermoso, la verdad. Siempre cuando se escucha la verdad, todo el mundo tiene que quedar en silencio. Contra la verdad no hay argumento, no hay alegato, no hay nada. Contra una verdad existencial como Dios, no, el hombre no puede argumentar nada de que no tuvo tiempo, de que no tuvo conocimiento, porque la Biblia dice que aún la naturaleza se manifiesta a los hombres de que Él es verdadero, de que Él existe, de que en cada uno de los eventos de nuestra vida la manifestación visible del poder de Dios se hace latente en cada uno de nuestros momentos que vivimos y que Él es verdad, que pase, que lo que diga el hombre, Él lo que dice es verdad. No tiene una manera el hombre de poder argumentar que Dios se equivocó, que Dios dijo alguna vez, no, Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, Él siempre dice verdad. Y esto me impactó porque me di cuenta de que es la esencia, la naturaleza, el ADN de Dios revelado, manifestado a nosotros para hacerlo vivible, sentirlo y
asumirlo y vivirlo para poder crecer de una manera como Dios quiere llevarnos a un lugar de manifestación de gloria. Estos atributos de Dios, bondad, eternidad, como Dios creador y como Dios de verdad, demuestran la grandeza de la naturaleza, de la esencia de Dios. Así que en estos pocos momentos que tenemos, pues creo que lo que Dios ha hecho hoy es develarnos, mostrarnos a grandes rasgos lo que Él es, su naturaleza, todo lo que Él tiene, la esencia de Él, amor, bondad, eternidad, verdad, creador, justo, misericordioso, afable. Todo eso demuestra y denota la grandeza de Dios. Así que si usted en esta noche tiene alguna pregunta acerca de estos 4 puntos que me tocaron, bondad, eternidad, Dios creador y Dios de verdad, pues estamos dispuestos a poder compartir con usted lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Gloria a Jesús. ¿Cuánto agradecen a Dios por sus atributos? Amén. Amén. Se sienten bien porque, Amén, amén, amén. señores, qué bueno. Voy a cerrar con algo que para mí es impactante y es un reto. Quizás esta parte es lo que les va a motivar a ustedes a volver a ver la clase y a estudiar de nuevo. Un autor es una persona que pone sus experiencias, sus ideas, sus investigaciones, sus recursos y sus análisis en papel. Para recordar eso, ver la clase. Precisamente, hablaba hoy con un amigo que yo quiero mucho, que no voy a decir su nombre porque lo que veo es su nombre, porque todavía parece que no ha aprendido a poner su nombre y lo que dice es iPhone 774, pero no voy a decir. Y él me decía, oh, pero estos temas que estamos tratando son como un material para un libro. Déjenme decirle que de eso es que salen los libros. Yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que usted dice en esta clase y piense que lo que usted dice, si usted lo escribe, usted hace un folleto o hace una exposición o prepara una conferencia o prepara un mensaje solamente con lo que usted dice. Porque lo que usted dice en esta clase es una exégesis. Es una exégesis de lo que usted está aprendiendo. Es una exégesis, una explicación de lo que usted ha estudiado. Entonces, es muy importante que usted siempre venga preparado, porque si usted ora, si usted se entrega al Señor, usted puede estar sembrando como autor cristiano. Les tengo un reto para la clase final, que es el final de la materia el próximo lunes. Vas a elegir entre la página 100, de la página 100 en adelante, vas a elegir 5 atributos.
los 5 que quieras. 5 atributos. Pero quiero que pongas algo en mente. En cada atributo que tienes en el libro, yo te doy el atributo consolador, el enfoque, lo que significa, las escrituras claves, la fundación bíblica explicada, la comprensión teológica, la reflexión práctica y una profundidad. ¿Cómo se escribe un capítulo de un libro? Usted tiene primero que presentar el tema. Presente, oiga bien, repito, ¿cómo se escribe un capítulo de un libro? Presentas el tema con datos, con explicaciones, con detalles, con información irrefutable, información que sea imposible de debatir, porque estás presentando datos, información que la gente no puede hacerte preguntas porque estás dando en el blanco. Cuando yo digo, por ejemplo, uno de los atributos de Dios es la misericordia. El Señor es misericordioso. La misericordia es la disposición de Dios para mostrar favor y bendición inmerecida. ¿A quién se le extiende la misericordia? La misericordia se le extiende a un culpable, a una persona que merece otra circunstancia. De acuerdo a la historia, la misericordia la puede extender un rey, un presidente, como por ejemplo cuando los presidentes americanos perdonan a alguien antes de terminar su puesto. Cuando el rey, en el libro de Esther, extiende el cetro a su esposa antes de que los guardias la mataran, significa que aunque ella merecía la muerte por entrar delante del rey sin ser llamada, alcanzó ese beneficio. La palabra misericordia tiene un origen de tal sitio y se compone de tal. Como ya les dije, la misericordia del rey Xerxes como la misericordia. Podemos entender ahora la misericordia de Dios. La Biblia nos da varios pasajes como Éxodo 34:6, Efesios 2:8. Tarará, tarará, tarará. Entonces, vamos al punto del enfoque teológico. Teológicamente, a través de la palabra, la misericordia de Dios más grande se extiende cuando, a pesar de nosotros estar condenados, nos entrega a su Hijo unigénito. Tarará, tarará. Yo estoy dando información irrefutable que nadie me puede interrumpir, porque lo que yo estoy diciendo es balazo tras balazo. Ahora bien, no importa cuánto yo explique un tema, ya yo usé estadísticas, información, pero cuando tú das información, tú estás vaciando conocimiento. Gloria a Dios, porque te embotellaste el libro de Strong, o me dice de repente, de acuerdo a la cultura
de los judíos, la misericordia, tarará, 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 me llenas de información. O puede decirme, de acuerdo a la Biblia de evidencias bíblicas, la misericordia, tarará, tarará, me está dando información. Gracias por la información. Ahora tienes que irte de inmediato a lo que es una reflexión práctica, donde tú vas a confrontar el oyente. Recuérdame esta parte. Sin reflexión práctica, tú sencillamente no has dicho nada. Ha sido un periódico de ayer. ¿Dónde puede usted ver la misericordia de Dios? ¿Cómo has visto reflejada la misericordia de Dios en tu vida? ¿Ha visto usted la misericordia de Dios reflejada en algún hijo suyo, en su país, en su pueblo, en su vida, en su salud, etcétera? Tienes que llevar al oyente a una reflexión práctica. Ese es el punto 2. Eso es lo que conecta el saber con el pensamiento. Ahora bien, la tercera parte de una ponencia es la invitación. Los desafíos. Preguntas incómodas. Hay momentos en la vida cuando piensas o has sentido que la misericordia de Dios es algo que no te toca. O quizás has visto un Dios que es sin misericordia. Quizás tiene 12 años sangrando y sin salud. Quizás rechazada por los médicos, por los vecinos, por tu esposo que te abandonó. Y has estado pensando que hay un Dios sin misericordia. Quizás has estado rodando 40 años por un desierto. ¿Cuál ha sido la situación más difícil de tu vida donde has llegado a pensar que la misericordia no es parte del plato que vas a comer? ¿Me entienden? Estoy causando en el oyente una autorreflexión diferente a la reflexión anterior. ¡Pum! Avanza. Camina hacia adelante. Quizás en los próximos pasos que tú des es cuando va a aparecer la multitud donde vas a tocar un manto, un borde de una vestidura. Estás llegando a un momento en un valle donde vas a ver una tierra que fluye leche y miel. Vas a ver una misericordia que fluye, porque desde la ciudad del gran rey viene un río que fluye. Te invito a probar esa misericordia. Te invito a que dobles tus rodillas y le digas, Señor, ayúdame a ver tu misericordia en mi vida. Y además de eso, ayúdame a practicarla. Ayúdame a ser como tú. Señores, terminé. Eso es un autor cristiano profundo. Algunos autores hablan tanta basura que no te confrontan, tampoco te invitan, y tú agarras el libro y tú dices, pero ¿y hasta dónde que va a terminar hablando sin decirme realmente qué me importa? A veces me regalan libros cristianos y yo digo, no, pero esto es peor que leer una revista en ruso primitivo. El lunes
el lunes. Yo quiero que usted venga preparado profesionalmente para darme por lo menos 3 a 4 atributos que usted después puede escribir, puede transcribir. Puede ser que aparezca un libro dentro de un mes editado por la universidad Selvin Lucas. Los 8 atributos que más me atraen de papá. No tendrá que ser un libro de 100, 200 páginas, puede ser de 30, 40. Puede ser que tengamos un libro de José Aley o un libro nuevo del pastor Antonio Regalado, de Diana. Por ejemplo, que Diana decida escribir una mujer disfrutando de los atributos de Dios. Y ella se ponga los zapatos de una mujer que quiere ver los atributos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les digo con esto? Ustedes me hicieron una tarea en estos días, cómo acercarme al Padre, lindísima. Me entregaron esta. La que viene el viernes, el lunes, no tienen que escribirla. No tienen que escribirla. Vengan y háblenla. Ya cuando usted la hable, después usted escriba. Pero le voy a decir una cosa. Oren de a duro para que el Señor le diga a ustedes cuáles son los atributos que usted va a tocar, porque se lo estoy dando. ¿Sabe por qué se lo doy sin decirle cuáles? Para que choquen. Para que vengan aquí y la hermana Dayana, por ejemplo, pueda decir los atributos, 2 de los atributos de José Aley, Selvin puede decir 2 de Dayana, y en fin, nadie puede decir, ay, pero fulano lo dijo. No, esa es tu versión de los atributos de Dios. A partir de la página 100. Vengan dispuestos. Oren. Piensen que ustedes están en un lugar donde están mostrando, como que Dios te da la oportunidad de mostrar 5 atributos de Él a un grupo de personas. Pregunto, ¿se entendió la tarea? Ay, pues yo estoy mudo todo este tiempo. Sí, entendí. José Aley la comprendió. Entendimos, rector. Sí. Del hermano Amén. José, gloria a Dios, ok. Y la hermana Dayana entendió. Ella porque, Amén. ella porque se está mudando, está tan comparona, que Dios la bendiga. Amados, los amo. Amén. Traigan su tarea.